Ahí estamos. Bueno, no sé, Santiago, si se va a conectar. Si se conecta después, vemos. Bueno, si quieren, vamos viendo un poquito, por lo menos las definiciones más, o las dudas. ¿Quieren preguntarme dudas de la unidad 1 o quieren que yo más o menos les vaya diciendo? A mí me gustaría que nos haga como una introducción y a partir de eso, a ver si surge alguna duda, Dale. le consultamos. Yo les voy a ir contando un poquito las partes más importantes, porque no vamos a tener tiempo sino de ver la unidad 2, que me interesa que hablemos un ratito. En la unidad 1 empezamos a hablar del concepto de ambiente, de medio, de ambiente y de medio ambiente. Vieron que yo en un foro les puse las preguntas, que ustedes dijeran, no sé si se acuerdan, que respondieron algunas preguntas. Sí, sí, no, sí me acuerdo. Bueno. Bueno, para hacer una introducción, vieron que en el PDF yo les puse que por ahí uno o la gente en general habla de medio, habla de ambiente, en el medio ambiente en forma sinónima, y las distintas disciplinas lo utilizan para las distintas cosas que todos hablan y opinan, pero a veces es importante poder discernir o separar el concepto de acuerdo a la disciplina. Entonces, como hablar de medio, de ambiente y medio ambiente. El medio, hablamos de medio cuando hablamos del elemento en el que vive una persona, el lugar donde vive una persona. Cuando hablamos de ambiente, hablamos del conjunto de factores bióticos y abióticos que actúan en un determinado lugar sobre los organismos. Cuando hablamos de medio ambiente, hablamos de un conjunto de circunstancias físicas que rodean a los seres vivos. Pero a la vez, cuando hablamos de medio ambiente, también estamos hablando o estamos condicionados a hablar sobre un punto de referencia, que eso lo tenemos en el texto. ¿Qué quiere decir un punto de referencia? Tomamos un punto de referencia. Por lo general, el punto de referencia cuando hablamos de medio ambiente es el ser humano. Como que son definiciones muy bueno, no sé cómo se dice la palabra, como muy relacionadas con el ser humano. ¿Sale? Sí, sí. Sí, sé cuál es la que estaba en el texto. ¿Por qué? Porque el ambiente por sí solo no existe. Entonces, veamos, si uno habla de, no es que no existe, sí existe, pero siempre tiene que estar relacionado, o uno tiene que, cuando habla de medio, cuando habla de ambiente o habla de medio ambiente, siempre tiene que tener un punto de referencia. Cuando hablamos dentro del contexto de la evaluación de impacto ambiental, cuando hablamos ya sea de ambiente o de medio ambiente, hablamos del conjunto de circunstancias físicas, sociales, culturales, antropológicas, que rodean a una persona o que rodean a un sitio. A eso nos referimos a medio ambiente cuando hablamos en una evaluación de impacto. ¿Vamos ahí? Sí, profe. Bien. ¿Por qué es importante el punto de referencia o a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de un medio ambiente? Porque nosotros le tenemos que dar un valor a los elementos naturales. ¿Por qué le tenemos que dar un valor? Porque si no le damos un valor, nadie se hace cargo de ese factor o ese elemento natural, nadie le da importancia y no podemos como pesarlo en la balanza para decir qué tanto está afectado, mucho o poco o nada. Entonces, siempre es importante saber que el punto de referencia válido es válido para darle un valor a ese elemento natural o a los elementos naturales de los cuales estamos hablando en una evaluación de impacto. ¿Qué más? Otra cosa que es importante, ahora que estoy viendo,
Cuando hablamos de valor y ponerle valor a los factores, a los elementos, el valor global que va a tener ese factor ambiental está sumado, o es la suma, de los efectos inmediatos que va a tener ese factor por la acción del ser humano, más las relaciones de ese factor con las personas y de las personas entre sí, más los efectos secundarios posibles. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vieron que pusimos un ejemplo ahí en el PDF. Cuando eliminamos la vegetación de una cuenca, se produce, si se producen lluvias, ¿qué hacen? Provocan inundaciones. En la parte baja, pérdidas económicas y a lo mejor pérdidas humanas. Esto, digamos, es un efecto inmediato. Yo saco la vegetación, llueve y se produce eso. Pero ¿qué pasa? A lo largo del tiempo, que es un efecto secundario, pueden suceder otras cosas, como por ejemplo que perder la capacidad reguladora de la cuenca, la pérdida del ecosistema, la pérdida de la fauna, eso, digamos, como efecto secundario. Entonces, cuando uno habla de la valoración de ese factor ambiental, tiene en cuenta, repetimos, el efecto inmediato, las relaciones de ese factor con las personas y los efectos secundarios que van a suceder a lo largo del tiempo. Esto es importante porque a veces cuando uno piensa, bueno, voy a instalar mi proyecto en este lugar, bueno, a ver, listo, lo voy a instalar. ¿Qué va a suceder? Y bueno, voy a desmontar, entonces el efecto inmediato va a ser que no haya vegetación, no va a haber fauna porque a lo mejor no está la vegetación, voy a hacer una remoción de tierra porque voy a estar introduciendo máquinas, y eso lo pienso como en este momento. Pero ¿qué pasa después? ¿No? Entonces, el valor que le voy a dar al efecto de cada uno de esos factores es la suma de lo que va a suceder en el presente o en el presente no, porque estamos hablando futuro, ¿no? Pero en el momento del proyecto y un poco más adelante. Más las relaciones que tenga ese factor con las personas. ¿Qué más? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Con eso se refiere que puede la erosión hídrica? Totalmente, por Ajá. supuesto, por supuesto. Puede ser la erosión hídrica una consecuencia secundaria. Podría ser primaria, tranquilamente. Y en ese caso de que se inicie la actividad, Sí. hay que tener en cuenta las medidas preventivas, como por ejemplo hacerlo, no sé si lo voy a decir bien, pero son los cercos a nivel, ¿así se dice? Por supuesto. O sea, cuando uno hace un estudio de impacto ambiental, presenta, digamos, cuáles son las acciones, cuáles son los efectos, y se hace un plan de monitoreo. O sea, yo digo, bueno, va a suceder esto y esto y esto, y lo voy a monitorear de esta forma. Si ya hasta este momento o hasta esta causa se mantiene, perfecto. Si pasa alguna otra cosa, se modifica algo para que eso no siga sucediendo. Eso es el monitoreo o la gestión, digamos, luego de que pongo en marcha el proyecto. Ah, ¿Está bueno, bien? profe, eso, sí, eso quería que me explicara, porque en recurso lo vimos y también veíamos la parte del monitoreo satelital, ¿no? Sí, sí, eso justo, ahí nomás lo relacioné con lo que dijo la profe. Monitoreo. Cuando hay que hacer... No, nosotros teníamos que estudiar qué era el monitoreo, creo que tenía otro nombre. Y sí, que era eso, la evaluación y el seguimiento de un área para ver cómo se ve afectada. Sí, a ver, el monitoreo o el seguimiento es, yo en el estudio de impacto ambiental digo, bueno, va a suceder estas cosas, tiqui, 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 esto va a suceder. Y cuando el proyecto esté funcionando va a suceder todo esto, tiqui, 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 tiqui. Pero la verdad es que hay cosas que se escapan de uno, porque uno no tiene la bola de cristal, y a lo mejor yo creo que el factor, o que mi factor ambiental va a ir para este lado, y resulta que cuando pongo en marcha el proyecto no va para este lado, va para este otro. Por eso está el monitoreo.
Bueno, yo voy a estar monitoreando, lo pongo en marcha. Resulta que veo que mi factor no está yendo para este lado, está yendo para allá. ¿Y qué hago si va para allá? Por ejemplo, digo, no sé, voy a hacer un parque eólico, que es lo que está más en auge últimamente en San Luis. Parque eólico. Perfecto. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias ambientales del parque eólico? Y bueno, me va a afectar esto, me va a afectar el suelo, porque tengo que montar la torre, probablemente, me va a afectar un poco el aire, no sé qué, no sé qué. Resulta que cuando lo pongo en funcionamiento me hace mierda y me hace percha toda la fauna, sobre todo las aves. ¿Qué hago ahí? Tengo que tener un plan de monitoreo. Bueno, voy monitoreando. Bueno, sí, realmente. Bueno, a ver qué aves está afectando. Tengo que empezar a ver. Bueno, se murió esta, encontré muerta esta, encontré aquella. ¿Qué hago? ¿Lo freno? ¿O de qué forma resuelvo esto? Eso es un plan de monitoreo. ¿Está bien? ¿Y cuál sería el plan en ese caso? Porque es muy complicado por el tema de las aves. ¿Cómo frenas que Ya no? me metí en un problema. No, porque estoy No, es viendo re que hay varias complicado. aves en extinción. Entonces Esperamos la digo, solución, profe. No, bueno, a ver, no sé, chicas, vamos a meter un quilombo acá, pero es, por lo general, se están aprobando, estos proyectos se están aprobando, se está viendo que en otros países y en otras provincias que se instalaron, lo más afectado fueron los murciélagos, por un lado, y por otro lado los cóndores, que son los que vuelan más alto. Y las rapaces en general. ¿Por qué? Porque tienen en su visión, digamos, su forma de ver, las paletas van haciendo así, y ellos ven, bueno, paso, pero resulta que la paleta, ¡pum!, los atraviesa. Eh, y no pasan. Y se han encontrado, han habido, por ejemplo, en Chile, ya en un parque eólico que se inauguró hace un año, ya encontraron 6 cóndores muertos. Se van buscando soluciones. Se encontró una, por ejemplo, que es, por lo general son 3 paletas que tienen, pintan una, ¿no? Porque si vuelven las pintas y son todas grises y van dando vueltas, como que los bichos vieron que tienen, las rapaces tienen como los ojos más para los costados. Entonces no se dan cuenta que esto está dando vuelta, que son cosas distintas. Piensan que es toda una misma cosa y que no va a pasar nada. Ahora, cuando ven una cosa que es negra y que empieza a moverse, ellos se dan cuenta y pueden visibilizar que si pasan por ahí les puede pasar algo. Eso es una primera solución. Después, otras cosas que se pueden hacer es, los cóndores y las rapaces, no todas, pero algunas, los cóndores principalmente, que son animales que comen carne en descomposición, eh, lo que se sugiere en los parques eólicos, que por lo general son alquilados, los dueños no son las mismas personas que ponen estas semejantes estructuras, entonces se sugiere que en esos campos no haya ganado ni ningún animal doméstico. ¿Para qué? Para que no se mueran y que entonces los cóndores, como comen animales muertos, cuando ven animales muertos y hay ganado, que por lo general son muchos los que se encuentran muertos, bajan y bajan a comer. Bueno, entonces si uno previene de que en esos campos no haya ganado, ningún tipo de ganado doméstico, es un factor menos para que el bicho venga y baje a buscar comida. No quiere decir que no pase, porque digo, en esos campos pueden vivir animales silvestres, como zorros, como pumas, que se pueden morir y el cóndor puede bajar a comer, pero la probabilidad es menor. ¿Está bien? Entonces, cosas como esas se van sugiriendo y para que ellos vayan como tomando, la gente, los dueños de los parques eólicos vayan tomando y se vayan tomando acciones. Eso por un lado. Por otro lado, también se ve dónde está ubicado el parque eólico. En San Luis, digamos, hay zonas donde tenemos como más probabilidades de encontrarnos con un cóndor, que es sobre todo en las zonas donde hay sierras. Entonces, bueno, tratemos de poner los parques eólicos en zonas donde no sea paso de estos animales. No siempre lo logramos, algunas veces sí, otras veces no, pero bueno, digamos, como que vamos avanzando en estas cosas y vamos sugiriendo, y bueno, esa es la manera. ¿Estamos? Ok, profe. Sí, ¿Se sí, sí. entendió? Sí, sí, profe. Bien.
Perfecto. ¿Qué más? Bueno, una forma de estudiar las relaciones del ambiente, vieron que yo les dije que la valoración global era los efectos inmediatos más las relaciones del ambiente con la gente que vive en ese ambiente, más los efectos secundarios. Una forma de estudiar estas relaciones entre el ambiente, entre sí y con las personas, es descomponiendo los factores ambientales. Y un factor ambiental, para poder evaluarlo y para poder valorizarlo, tiene que tener algunas consideraciones. Tiene que ser fácilmente observable, tiene que poder ser medible y tiene que ser afectado o afectar directamente los organismos o algún objeto, ¿no? Y esto es una condición para que ese factor pueda ser valorizado. Bueno, esto con respecto a ambiente. Después hablamos de calidad ambiental. Hay un apartado que habla sobre la calidad ambiental, ¿qué es la calidad ambiental para ustedes? Y el estado en el que se encuentra el ecosistema. Ajá, es cuando mantiene una estructura, la calidad ambiental mantiene una estructura, ¿no? De un determinado factor ambiental. Si esa estructura, por alguna razón, ya sea por una acción del hombre o por otra razón, se modifica, estamos modificando la calidad ambiental. Y la calidad ambiental se puede separar en la salud ambiental, en la salud de las personas y la integridad de los ecosistemas. Y esas son las tres calidades que uno podría evaluar en un estudio de impacto ambiental. Voy pasando rapidito, así podemos, digamos, si tienen preguntas me frenan. Así podemos seguir avanzando y llegamos a la unidad 2. Después de la utilización, hablamos de la utilización, de calidad ambiental, tengo que hablar de los índices de calidad ambiental. Los índices de calidad ambiental están basados en la comparación del ecosistema natural prístino, digamos, sin intervención del hombre, con uno que está alterado por alguna cuestión que haya hecho el hombre. Ese índice que me va a marcar, me va a decir, bueno, o sea, el índice se hace principalmente, por ejemplo, el índice calidad de agua, se hace en un ambiente donde no haya ninguna intervención del hombre, ¿no? Entonces vos decís, bueno, hasta este límite puede haber de sodio, de hierro, de lo que sea que tenga el agua. Ahora, cuando paso cierto límite, bueno, ya estoy en un problema. Entonces, cuando yo tomo una muestra de agua de algún lugar donde voy a, no sé, qué sé yo, ahí están los desechos de una fábrica y, no sé, hago la concentración de coliformes en esa agua y veo que hay mayor concentración que el límite, ahí estoy en problemas. Se usan mucho los índices de calidad ambiental en evaluaciones de impacto. ¿Qué más? Bueno, en la utilización del ambiente para un correcto desarrollo de un ser vivo necesitamos un ambiente adecuado, y el ambiente adecuado, esto lo vimos en biología, el ambiente adecuado es un rango determinado de valores para cada uno de los factores ambientales. ¿Se acuerdan que hacíamos, no sé si se acuerdan, pero teníamos una curva y que en el medio era como la zona óptima, donde ese animal o esa planta o ese organismo está dentro de ese rango, entonces puede crecer, se puede reproducir, etc. Cuando llega a los límites, ya sea de un lado o del otro, ya empieza acá, no se va a poder reproducir, no se va a poder alimentar. Entonces estos son límites de tolerancia y esto es importante conocerlo cuando uno evalúa los factores ambientales. Bueno, y otra cosa que es muy importante con respecto a la utilización del ambiente es que no todos los recursos naturales en este momento del mundo se valoran. ¿Qué quiere decir? Es que se le ponen un valor. No todos los recursos se le pone un valor. Cuando no tiene
un valor, el recurso, cuando no le pongo, digamos, no tiene que ser un valor económico, pero cuando no lo pudimos valorizar, se vuelven en forma de desechos. ¿Qué quiere decir? Que hay, como que nadie se hace cargo. O sea, si no tiene un valor, es como, es lo que pasa, lo que sucede por ahí, que yo veo con la biodiversidad, o sea, como no tiene un valor económico, excepto, por ejemplo, si hablamos de alguna planta que la utilizamos para medicamento o para alguna cuestión así que es importante, y ahí sí cobra un valor para el ser humano. Si no tiene un valor para el ser humano, nadie se hace cargo ni de tenerla, ni de cuidarla, ni de preservar para que siga en el tiempo. Eh, entonces, se genera nada, bueno, que pase lo que pase. Tal vez sea importante para nosotros, pero como nosotros no nos damos cuenta, ¿cuándo nos damos cuenta que un factor o como algo del ambiente tiene importancia? Cuando lo necesito y escasea. Yo lo necesito y está escaseando, no hay tanto. Ay, ahí me doy cuenta que es importante. Como el petróleo, por ejemplo. Como esos hay otros ejemplos. Pero bueno, para resolver estos conflictos y para que empecemos a valorizar estas cosas, lo que se sugiere es que haya un ordenamiento territorial, un ordenamiento del territorio, con una visión global del ecosistema. Con una ubicación adecuada de cada uno de los ambientes, de cada uno de los factores. Haciendo un ordenamiento uno puede visualizar mejor qué pasa en ese ambiente o qué pasa en los ambientes. ¿Qué más? Vamos a ver la otra teoría, eso es bueno, el concepto de impacto ambiental. ¿Qué entienden por impacto ambiental? Yo, profe, lo tomo como que es lo que va a pasar en el lugar. O sea, el impacto que va a producir en donde trabajemos, ya sea positivo o negativo. Sí, es la alteración de la calidad del ambiente. Miren que recién hablamos de calidad, que expliqué la calidad que puede ser la salud, del ambiente, la salud del ecosistema, la salud de las personas. Cuando se modifica, se altera esa calidad, ahí es que estamos hablando de impacto ambiental. Entonces siempre sería negativo. No, no siempre es negativo. No siempre es negativo. Por ejemplo, yo pongo una fábrica de cualquier cosa, no importa qué, y doy trabajo a toda la gente del pueblo y les pago un sueldo. Entonces, el factor social va a estar impactado negativo o positivamente. De manera positiva. Exactamente. Y es un impacto, porque altero la calidad de esas personas, de salud o de vivir de esas personas, la altero de forma positiva. Entonces, es un impacto positivo. Por lo general, en la mayoría de los estudios de impacto ambiental, los impactos positivos tienen que ver con la cuestión más social, con las variaciones sociales, ¿no? Más que las ambientales. La mayoría de las veces, no siempre. Bueno, entonces, la definición de impacto ambiental. Sí, escucho. Es un combo de todo, ¿no, profe? Por ejemplo, si vamos a construir una escuela, alteramos el lugar, puede ser positivo por la nueva institución, pero puede ser negativo porque podemos estar quitando un hábitat. Por supuesto. O sea, cuando nosotros evaluamos, nosotros todavía no hemos visto metodologías. Lo que se hace es la suma de todas las cosas positivas y todas las cosas negativas. Y vemos cuál es el valor final. De acuerdo al valor final, es que podemos decir si el estudio de impacto o las acciones en general de ese proyecto son positivas o son más o menos o son negativas totalmente. Eso lo sacamos, eso es valorizar
cada una de las acciones, y eso lo sacamos con una metodología especial, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero obviamente que tenemos en cuenta las cosas positivas y las cosas negativas. Por supuesto que sí. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, después ahí en la teoría hay un gráfico que habla, después véanlo, o si ya lo vieron, de la acción del proyecto, que suceden cambios en el ambiente, si los cambios en los factores ambientales sin valorar causan un efecto ambiental. Ahora, cuando uno les pone valor a esos cambios en el ambiente, hay un cambio en la calidad del ambiente y eso termina siendo un impacto ambiental, porque le puse un valor. Cuando no tienen valor, hablamos de efectos ambientales. Eso para que sepan cuando hablamos, porque a veces uno escucha o lee y hay diferencias. Es lo mismo, pero uno tiene que ver con una valorización y otro no. Efecto ambiental o impacto ambiental. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, los tipos de impactos ambientales. Tenemos impactos ambientales positivos negativos, que es lo que estamos viendo, y los llamamos impactos y no efectos, porque ya tienen una valorización. Hablamos de impactos directos e indirectos. Directos es cuando se produce la alteración del elemento ambiental de forma directa. Estoy liberando residuos a un río. Es directo, directo al agua. El impacto es directo. Indirecto, a veces es más difícil de detectar un impacto indirecto porque no lo veo enseguida. Qué sé yo, a ver, pensemos en un impacto indirecto. No sé, algo que estoy produciendo sobre el ambiente, estoy liberando algo en el aire que supongamos que como la concentración es tan baja, no hay ningún efecto, pero esto a través que pase el tiempo termina siendo un impacto indirecto, porque dentro de un año a lo mejor la concentración de eso que estoy liberando es muy alta y termina afectando, no sé, a lo mejor a la flora del lugar. Termina siendo un impacto indirecto. Son mucho más difíciles de detectar, pero uno tiene que poder pensarlos. Tenemos impactos simples e impactos acumulativos. ¿Qué quiere decir? Impacto simple es cuando no interacciona con otros efectos ambientales. O sea, solamente me está impactando el suelo. Estoy pasando una máquina, estoy desmontando y solo me está afectando la parte de arriba del suelo. Eso es un impacto simple. Uno acumulativo es cuando vos vas sumando y está afectando. Bueno, afecta a la vegetación, afecta al suelo, afecta el agua. Entonces es un impacto acumulativo. Bueno, a corto, medio y largo plazo es cuando, bueno, a corto plazo es en el momento inmediato, medio es de 1 a 5 años y largo más de 5 años. El efecto de eso que estoy haciendo en este momento o que voy a hacer con este proyecto lo voy a ver en 10 años. Y después tengo los impactos permanentes y temporales. Los temporales son, por ejemplo, por lo general, es cuando inicio un proyecto. En la fase de inicio de mi proyecto o de mi emprendimiento, voy a causar impacto, por ejemplo, qué sé yo, voy a desmontar y se van a ir todas las áreas del lugar, van a desaparecer. Bueno, en ese momento que yo estoy trabajando, estoy metiendo máquinas, voy a hacer un barrio privado. Estoy metiendo máquinas, estoy sacando la vegetación, estoy haciendo caminos, estoy haciendo asfalto, estoy poniendo la luz, pi. Las bichas no se bancan, los aves no se bancan, todo eso, entonces se van. Bueno, pero ya después cuando saco las máquinas, donde me empiezo a poner solamente unas casas y capaz no va a ser tan poblado, va a haber 3 o 4 casas y qué sé yo, en algún momento ellas vuelven. Entonces eso es un impacto temporal, es un tiempo. Ahora, un impacto permanente, resulta que el barrio no, son 100 casas, se llena de gente, de niños, de ruido, plazas, un ruido de los autos que entran y salen, bueno, es un impacto permanente, los animales no vuelven más. ¿Está bien?
Sí. Sí, profe. Bueno, y también tenemos impactos continuos y discontinuos. Continuos en el tiempo, quiere decir que permanentemente van a suceder. Discontinuos suceden un tiempo no suceden, más adelante pueden volver a suceder. Y ahí nos estamos refiriendo a continuos, discontinuos. Reversibles, cuando puedo revertirlo, hago algún efecto ambiental, hago un impacto ambiental y, bueno, si yo desmonté para hacer X cosa, bueno, cuando termino, hago lo que tengo que hacer y, bueno, no, vamos a poner nativas en este lugar de nuevo porque vamos a revertir el efecto. Ponemos nativas o dejamos que solito crezca y se revierte el impacto. No siempre sucede, ¿no? Bueno, esos son los tipos de impacto. ¿Por qué me parece importante que lo sepan ahora? Porque vamos a hablar de todas estas palabras a lo largo de los que van pasando las unidades, y porque después cuando lleguemos a ver las metodologías, una de las metodologías es la suma de los distintos impactos. Y tenemos que saber qué significan cada uno de esos para darle un valor a eso. Entonces ya vamos aprendiendo qué tipos de impactos podemos encontrar. Bueno, ¿qué más? Bueno, la evaluación de impacto ambiental, ¿qué es? Eso más o menos lo tenemos claro. ¿Es una evaluación de impacto ambiental? Sí, profe, lo explicó ahí cuando yo le pregunté que me había equivocado. Bueno, perfecto. Si lo tenemos claro, genial. Tengan en cuenta que no es lo mismo la evaluación de impacto ambiental que el estudio de impacto ambiental. Son cosas distintas. Uno va dentro del otro, pero no es lo mismo. ¿Eso está claro? O más o menos. Y ahora que lo dice profe, sí. Estoy anotando que son diferentes. ¿Qué es la evaluación y qué es el estudio? La evaluación para mí es como una observación, ¿no? Y después el estudio es como más profundo. Por decirlo como, no sé, tomarle la muestra de un lugar y analizarla. Eso es lo que yo entiendo. ¿Vos, Vale, qué entendés? Claro, lo tomo como que la evaluación es el análisis y el impacto es lo que se va a producir en el lugar. O sea, el No, pero efecto. no el impacto. No hablo de impacto ambiental, hablo de estudio de impacto ambiental. Ah, evaluación y estudio ambiental. Evaluación de impacto ambiental, como se llama la materia, o estudio de impacto ambiental. Bueno, es evaluar la zona y el estudio, sí lo tomo como Lucía, ya es extraer muestras y estudiar el lugar. Bueno, vamos a orientarnos un poco. La evaluación de impacto ambiental es todo. ¿Qué es todo? Es desde que empieza, desde el momento que una persona dice, uy, voy a hacer un barrio, y acá tengo el terreno, desde que la piensa, nada, desde que lo piensa no, pero digamos, va a la autoridad de aplicación, va a la Secretaría de Ambiente y le dice, che, mira, yo voy a hacer un barrio en tal localidad, en Juan Coslay, voy a hacer un barrio en tal ubicación. Ya tengo el terreno, tengo todo. Tengo que hacer estudio de impacto, o sea, me tiene que dar algo, porque por lo general cuando uno, en los barrios, cuando se solicita la luz, que venga la luz hasta el barrio, que vengan las cloacas y eso, la municipalidad le pide, bueno, a ver, dame la declaración de impacto ambiental que te da la Secretaría de Ambiente. Ah, listo, no la tengo, me voy hasta la Secretaría de Ambiente. Le digo, che, mira, yo quiero hacer un barrio, me están pidiendo la declaración. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, como es un barrio, tenés que hacer un estudio de impacto ambiental y presentarlo. Ahí empieza la evaluación de impacto ambiental. Hay proyectos que no necesitan estudios de impacto ambiental. Hay proyectos que solamente te dice, bueno, haciendo con un técnico una declaración de que no se van a causar efectos adversos es suficiente, listo, no necesita. Bueno, perfecto. Hay otros proyectos que son mucho más grandes que sí
por el tamaño, por la cantidad de residuos, por lo que implica de desmonte, por la cantidad de efectos secundarios, por lo que sea, si necesita, para saber si necesita o no necesita. Eso lo van a investigar ahora en la unidad 2. ¿Cuáles son los proyectos que sí y que no? Bueno, entonces ahí comienza la evaluación de impacto ambiental. El proponente dice, bueno, es un barrio, necesito estudio de impacto ambiental. Se va a su casa y dice, bueno, ¿quién me lo hace? Llama por teléfono a una organización y dice, che, necesito un estudio de impacto ambiental. Bueno, te va a salir $5.000. Bueno, dale, listo, supongamos, ¿no? Estoy inventando, no lo sé. Le paga a la gente va al sitio y dice, a ver, bueno, contame cómo es tu proyecto. Bueno, mi proyecto va a ser tantas manzanas, los terrenos van a ser de 500 metros cuadrados, van a haber tantas casas, se proyecta tanto, van a tener cloaca o no, va a tener electricidad, van a tener tantas plazas, va a haber juegos. Bueno, el proponente cuenta cómo es su proyecto, cómo se van a recoger los residuos de las casas, si va a haber un camión que pase por adentro, si van a dejar los residuos en la puerta y pasa alguien o tienen que ir hasta la puerta del barrio. Todo eso le cuentan a la empresa que va a hacer el estudio de impacto ambiental. La empresa hace un análisis de eso, de ese proyecto, y un análisis de todos los factores ambientales que van a ser afectados por este proyecto. Este proyecto va a tener como 3 fases: la fase de inicio, la fase de funcionamiento y la fase de abandono. En las tres etapas tiene que evaluar cuáles van a ser las acciones de ese proyecto y qué factores van a estar afectando esas acciones. Y eso le tengo que aplicar una metodología para sacar un valor y decir cuánto va a afectar ese proyecto al ambiente. Una vez que yo tengo hecho el estudio, digamos que la empresa tiene hecho el estudio de impacto ambiental, le dice al tipo, toma, acá está el estudio de impacto ambiental, anda y presentalo. El tipo va a la Secretaría de Ambiente y le dice, toma, acá está el estudio de impacto ambiental. En la Secretaría de Ambiente hay un grupo de gente que evalúa ese proyecto y le dice, necesito más información de esto le falta hacer más de esto está bien, bueno, listo. Te lo apruebo y te doy una declaración de evaluación de impacto ambiental. O puede ser positivo o negativo. O no te dice, no te lo voy a aprobar porque este proyecto es un desastre. O lo cambias de lugar porque afecta tal y tal cosa, o modificas esto y esto, y entonces ahí te lo apruebo. Bueno, el tipo modifica lo que le está pidiendo, se modifica en ese documento, vuelve a entregarlo, se aprueba y ya sale la declaración. Todo ese proceso, que a veces puede llevar 2 años, a veces 1 año y medio, a veces más rápido, 1 año, 5 meses, 6 meses, todo depende el tipo de proyecto. Todo eso es la evaluación de impacto ambiental. Ahora, ¿qué es el estudio de impacto ambiental? Es ese documento que se le solicita a la empresa y es un documento escrito técnico de lo evaluado por la gente de ese grupo, de los efectos que va a tener esa empresa o esa construcción o ese emprendimiento sobre el ambiente. ¿Se entendió la diferencia? Sí, profe, ahora me quedó claro. Sí, se entendió. Perfecto, buenísimo. O sea, es que los que hacen el estudio son los que van a ver las afectaciones que va a haber en el medio. Exactamente. Listo. Ustedes, que están estudiando ahora, son los que pueden participar de hacer un estudio de impacto ambiental. Ustedes pueden participar. O ustedes, si son contratados por la Secretaría de Ambiente para evaluar esos proyectos, van a ser los que van a leer esos proyectos y decir, este proyecto le falta esto, a este proyecto está bien, este proyecto me parece que no va acá, lo cambiaría de lugar. Ustedes. Por eso tienen que saber todas estas cosas. Eso no sabía, profe. Ustedes lo van a poder hacer. Bueno, después el documento habla de los principios de ético social, el principio de equidad, el principio de responsabilidad, el principio de prevención y el principio de cautela. Todo eso no es difícil de entender y me parece que no tiene mucho sentido detenernos en eso. Si tienen dudas, me lo preguntan, pero me parece que no es complicado. ¿Por qué hablamos de esos principios? Porque, por ejemplo,
el principio de cautela. Por ejemplo, si yo creo que voy a desmontar y voy a terminar afectando en un lugar donde ahí tengo especies en peligro de extinción, dije, puede ser que afecte o no, pero por las dudas, mejor no lo hago. Eso es un principio de cautela. Me parece que no son difíciles de entender, entonces me parece que está bueno que lo pasemos y que si tienen dudas de esos principios, después me los pregunten. ¿Les parece? Bueno, profe, está bien. Este también el principio de responsabilidad, quien daña paga. No es tan difícil, me parece que lo entendamos. Principio de información y participación pública. ¿Por qué salieron todas las cosas separadas así del documento? Cuando lo pasé a Word quedaron todas un texto en un lado, un texto en el otro. No sé qué lío. Bueno, básicamente de esto trata la unidad 1. Vamos a hacer una pausa, 5 minutos, ¿les parece? ¿Ustedes vienen de las clases anteriores? ¿Tenían clase 4 a 6? Sí, Yo con la sí. de seguridad Bueno, aplicada. hacemos una pausa, si quieren ir al baño, quieren tomarse un té, un café, no sé qué, y 7 y 5 arrancamos de nuevo. ¿Quieren? Y les explico la unidad 2. ¿Les Profe, parece? yo Sí, la tiro después de la clase. ¿Se acuerda que le comenté que me tenía que ir? dale, Listo, dale profe. Valeria, dale. Chao, Lucy, nos Adiós. vemos. Chao, vale. Bueno, Lucía, hacemos una pausa, ¿vale? Bueno, bueno.
Lucía, ¿estás por ahí? Acá estoy, profe. Bueno, arrancamos con la unidad 2. Sí. Dale. Pero mira, la unidad 2 hablamos principalmente del marco normativo. O sea, las Sí. leyes que nos ayudan a regular todo lo que es la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Entonces, lo primero que me parece importante que ustedes sepan es que hay distintos tipos de normas que tienen distinto rango. Hay algunas que son como más importantes y otras como que tienen un poco menos de importancia. Capaz lo conocen, pero me parece importante que lo sepan porque no todo el mundo lo sabe. Tenemos la norma más importante o la que abarca más y sobre la que tenemos que totalmente no podemos contradecir con una legislación es la Constitución Nacional. No se puede contradecir con legislaciones de rango menor, entonces todo lo que dice la Constitución Nacional lo tenemos que acatar todos en Argentina. Después de la Constitución Nacional tenemos una norma debajo de la Constitución que son las leyes. Y tenemos leyes nacionales y leyes provinciales. Después de las leyes vienen los decretos, luego de los decretos vienen las resoluciones, y debajo de las resoluciones, que las resoluciones por lo general salen a nivel de programas, no salen a nivel de gobierno, sino que de algo más abajo, y después de resoluciones tenemos estrategias, planes, programas. Esto me parece que es importante porque nosotros en San Luis tenemos la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, que está por debajo de la Ley Nacional de Ambiente, que es la Ley Nacional, tomando algunas cosas, como es la de principios mínimos, tomando algunas cosas de esa ley, hacemos nuestra ley propia. Cada provincia legisla sobre sus recursos naturales. Entonces, podemos proteger más de lo que dice la ley nacional, pero no podemos proteger menos, ¿no? Sí, eso algo nos había explicado cuando vimos derecho ambiental. Nos decían, por ejemplo, que nuestra ley madre era la Constitución. Bueno, Exactamente. y eso que usted acaba de decir, que no podía ser menos, siempre que tiene que ser igual o mayor. Uh-huh. Exactamente. Bueno, eso para que refresquemos un poquito, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la cuestión de leyes y marcos normativos en el mundo con respecto al ambiente? O sea, y respecto al ambiente y respecto a la evaluación de impacto. En los años 60 aparece como las primeras legislaciones de carácter ambiental y se empiezan a crear por presiones de grupos ambientalistas, sobre todo en Estados Unidos. Se empiezan a ver o a detectar algunas inconsistencias con respecto al ambiente, los grupos ambientalistas empiezan a presionar y entonces empiezan a aparecer como algunas cuestiones que tienen que ver con el ambiente. En el año 1969 aparece la NEPA, que es la Ley de Medio Ambiente de Estados Unidos, y es sobre la que regula y legisla Estados Unidos, que es sobre la ley que todos miramos porque es muy completa. En los años 70 aparece en Europa la necesidad de poder tener en cuenta la calidad del ambiente, qué es importante, qué es una calidad buena y qué es una calidad mala del ambiente, de los recursos. Entre 1973 y 1976 aparece el primer programa comunitario de acción en materia de medio ambiente en Europa. En el año 1973 aparece un convenio, que es el Convenio de Washington, donde regula el comercio internacional de especies protegidas, súper importante. En los años 80 hay una directiva sobre la evaluación de impacto ambiental en Estados Unidos, en Europa, y en los años 90 aparece lo que tiene que ver con la libertad de acceso a la información ambiental, que antes no estaba, o sea, a veces
en los estudios de impacto ambiental, la sociedad en general puede exigir que quiere ver ese estudio para ver qué dice, para ver si estamos de acuerdo, para ver si podemos opinar. Bueno, cuando todo esto empieza a moverse en los años 90, que tiene que ver con la participación en cuestiones ambientales. En el año 1991 se firma la Convención sobre los sitios Ramsar, que son los sitios de humedales, súper importante también. Después Argentina se adhiere un poco más tarde. ¿Y qué pasa en Argentina? En Argentina, en el año 1878, hay una ley que regula el vuelco de los efluentes de los saladeros de carne y pescado sobre los márgenes del río, Riachuelo y Matanza. Es la primera legislación o algo que tiene que ver con ambiente en Argentina, en el año 1878. Y después, a partir de ahí, Argentina empieza a adherirse a tratados internacionales que tienen que ver con ambiente. En este momento está adherido a 3.200 tratados internacionales que tengan que ver con ambiente. Bueno, lo que te decía hace un ratito, que cada provincia argentina establece su normativa propia y tiene autoridad de aplicación sobre sus leyes naturales. Por eso cada provincia es la que genera sus propias leyes. La ley universal y madre nuestra, como vos dijiste recién, es la Ley General del Ambiente, que es la 25675, que es la de presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada para el ambiente. En un artículo, que es el artículo 11 de la Ley General del Ambiente, habla y describe todo lo que tiene que ver con la evaluación de impacto ambiental. Entonces, cada provincia toma ese artículo y genera su propia ley. Nosotros tenemos la ley nuestra, que es la 876 del 2013, y que el decreto reglamentario de esa ley es el 7755 del año 2014. Esa ley de evaluación de impacto ambiental provincial tiene todos los requerimientos mínimos que nos baja nación en la ley general del ambiente. Y esa es sobre la que ustedes van a investigar. ¿Qué es el procedimiento administrativo? Y esto es lo que les expliqué hace un ratito. El procedimiento administrativo en una evaluación de impacto es establecer es todo el procedimiento administrativo, desde que llegamos, digamos, a casa de gobierno, que el objetivo final es determinar si un proyecto, una acción, o lo que nosotros querramos poner en obra, es aceptable o no desde el punto de vista ambiental, desde que empieza hasta que termina, todo el procedimiento administrativo. ¿Cuáles son los pasos de un procedimiento administrativo? Yo lo voy a decir a nivel general. En cada país puede ser que algunos sean más y algunos sean menos, en cada provincia igual, pero generalmente son 5. El primero es la selección. ¿Qué quiere decir? Si ese proyecto, en ese proceso, en esto del proceso administrativo, si ese proyecto necesita o no un estudio de impacto ambiental. Si lo sometemos o no a un proyecto de estudio, a un estudio de impacto ambiental. En San Luis, nuestra ley, en la ley provincial, hay 2 listados de montones de proyectos y de actividades que necesitan estudios de impacto ambiental. Cuando no está tu proyecto dentro de ese listado, hay una fórmula que está explicada en la ley, como para sacar un valor, y de acuerdo a ese valor te dice si ese proyecto necesita o no necesita un estudio de impacto ambiental. Entonces, el primer paso es la selección, saber si necesita o no. El segundo paso es determinar el alcance que tiene mi estudio. Desde un punto de vista que tiene que ver con las acciones del proyecto, cómo afectan a los factores o los elementos ambientales, ¿no? Eso es el alcance. Porque si uno se pone a pensar, esto ya lo vamos a ver un poquito más profundo, pero si uno se pone a pensar el alcance del estudio, si uno espera tiempo, termina afectando a todos los factores ambientales, los proyectos, ¿no? Pero es el que está más afectado. Vamos a evaluar los más afectados, porque si no, es un estudio gigante, enorme, que no terminamos nunca de hacer y nunca vamos a saber, digamos, cuáles son los factores más afectados. Entonces hay que seleccionar y hay que decir cuáles son los factores que van a estar más afectados, y entonces eso va a determinar el alcance de mi estudio.
Ese es el segundo paso. El tercer paso es hacer el documento o llevar adelante el estudio de impacto ambiental. El cuarto paso es la declaración de impacto ambiental. La declaración, ¿qué significa? De acuerdo a lo que me dio ese estudio y lo que determinó el organismo, en este caso la Secretaría de Ambiente, si aprueba o no aprueba el proyecto. Si está aprobado, te dan una declaración de impacto ambiental, y en esa declaración se rige por 4 años, y después la tenés que renovar. Y en esos 4 años es donde vos haces el monitoreo del proyecto. Y el quinto paso es el seguimiento o la vigilancia ambiental, que está estipulado dentro del estudio de impacto ambiental, que es: detecto si el proyecto está produciendo impactos diferentes a los que yo puse en mi estudio de impacto ambiental, si son mayores o son los que yo previne en ese estudio. Esos son los 5 pasos del procedimiento administrativo de una evaluación de impacto. Entonces, mi pregunta es, bueno, era para que trabajaran un poquito acá en el Meet, pero no están, está solita, así que se los voy a dejar. ¿Cuáles serían los pasos a seguir en un procedimiento administrativo en nuestra provincia? Eso lo tienen que investigar mirando la legislación, y tiene que ver un montón con el trabajo práctico que les planteé en la plataforma. Así que ahora es nada, laburo de ustedes. Si quieren hacerme preguntas o quieren, no sé. La idea es esta, Lucía. Ustedes se tienen que juntar, no tienen que ser, digamos, físicamente, se pueden juntar en un Meet y ponerse de acuerdo. Bueno, vamos a leer la ley provincial. Tienen que leer la ley provincial. ¿Qué dice? Presten atención, leen el decreto, saquen las cosas más importantes, fíjense cuáles son los pasos del proceso administrativo de una evaluación de impacto ambiental, los enumeran. Eso es lo que van a presentar en un escrito si quieren, o me lo pueden decir oral, no hay problema, y después, con toda la información de la ley provincial y del decreto, preparen una clase. Pueden tener una apoyatura de un PowerPoint si quieren, si hace falta, sí, eso si iba lo a consultar. necesitan, no hay problema, pero ustedes van a tener que darme la clase a mí sobre qué dice, o no, a mí no, pero digo en general, a todos, qué dice la ley provincial de evaluación de impacto ambiental y qué dice el decreto, qué dice nuestra legislación, que la tenemos que tener muy, muy, muy sabida, porque eso es lo que vamos a usar. Ustedes, digamos, pueden tener, hay provincias en Argentina que no tienen ley de evaluación de impacto ambiental, y se rigen sobre la Ley General del Ambiente, ¿no? Pero es tan importante tener una ley provincial de evaluación de impacto, es tan importante, ya van a ver que a medida que la vayan leyendo se van a ir dando cuenta de lo importante que es. Entonces, eso. Preparen la clase, cualquier cosa que me quieran preguntar o tengan dudas, bueno, tenemos una semana por delante. Yo quería charlar con ustedes el tema de la clase, si quieren cambiar el día, porque no sé quién me había dicho del lunes, bueno, no sé, no nos podemos poner de acuerdo. Hoy me dijo Santiago que podía, pero al final no se conectó. La idea es que... Sí, le escribí un mensajito y no me contestó para ver si por ahí, a través de mí, podía decir yo, no, profe, ¿sabe qué? Tal día. Creo que Vale y yo no teníamos problema en que sea el lunes. El tema por ahí cuando es el jueves, que estamos en seguridad aplicada y después tendríamos que ahí nomás entrar a la bueno, clase. eso me dijo Valeria, que tenían de 4 a 6, pero yo no había puesto la clase, ya no me he puesto de acuerdo, dije, bueno, charlo a ese mismo día con ellos y que ellos me cuenten, pero siempre falta uno. Uno, Bueno, Santiago, bueno, yo ya le voy a preguntar si ustedes quieren los lunes. Yo no puedo los lunes, después puede ser de 3 a 5, puede ser de 6 a 8, puede ser de 7 a 9, bueno, vamos viendo, pero mi idea, o sea, somos tan poquito que la idea es que por favor estemos todos. claro, sí, sí. Además que es una materia súper intensa, o sea, todas las semanas vamos a ver temas distintos. Sí, sí, Para eso me poder decía llegar a Vale, ver que iba a todo. ser. Sí, para poder Porque ella llegar a había ver podido todo. participar en la primera clase y nos dijo que tratemos de coordinar los horarios para ver si podíamos estar los 3. Exacto, y como son tan pocos, está bueno también esto de, bueno, podemos dar
ustedes pueden conectarse a dar una clase, o sea, puede ser un feedback más fluido que cuando son Fluido, sí. tantos. Sí, cuando somos por ahí muchos. Es mucho más difícil. Entonces, bueno, les dejo la tarea para la semana que viene. Cualquier cosa me mandan un mail ahí a la Sí, sí. plataforma, me escriben y ahí nomás nos ponemos de acuerdo a ver cómo seguimos trabajando. Pero quedamos que la semana que viene, avísenme si va a ser el jueves. Si es el lunes, no van a hacer tiempo de preparar Claro. Si no, lo podríamos dejar, dejemos el jueves para tener justo una semana. Y para la próxima, bueno, arrancamos el vemos. lunes. Sí, claro. Bueno, organícense y me van avisando. Ujú. ¿Se parece? Bueno, profe. Yo voy a subir la clase para Perfecto. que les quede a los chicos, bueno, que les quede a Santiago, la Vale ya estuvo, y bueno, nada, eso. Cualquier duda Bueno, me profe. escriben, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Lucía, te mando un beso. Nos vemos, profe. Adiós. Gracias.